Hola, bienvenidos a este curso de OpenOffice Impress. Mi nombre es Jorge Tábora y hoy vamos a aprender a trabajar con cuadros de texto. Los objetivos de este vídeo es aprender a crear diapositivas con cuadros de texto. El contenido conceptual que hoy vamos a desarrollar es la creación de presentaciones en Impress. Para esto nos vamos a trasladar directamente al programa de Impress de OpenOffice. Abrimos OpenOffice, seleccionamos presentación y ya tenemos abierto nuestro programa de Impress. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a trabajar con cuadros de texto. Eso nos indica que no siempre vamos a poder adaptarnos a los diseños que nos presenta OpenOffice. Tal vez no cumplan nuestras necesidades y por eso nosotros requerimos crear nuestros propios diseños. Por eso voy a seleccionar un diseño que solamente me dé el título y el resto de la diapositiva me lo presente en blanco para trabajar con nuestros cuadros de texto. Le vamos a dar el título a nuestra diapositiva y le vamos a poner cuadros de texto. Y es con lo que trabajaremos hoy. Hacemos un clic fuera y ya tenemos lista nuestra diapositiva. Vamos a insertar un primer cuadro de texto. Para insertar un cuadro de texto, buscamos un icono que nos presenta una letra T que indica texto. Otra forma de hacerlo es presionando F2. Si nosotros presionamos este icono y nos vamos a nuestra diapositiva, vemos cómo nos ha cambiado el puntero del ratón, indicándonos dónde queremos insertar nuestro cuadro de texto. Indicamos dónde lo queremos poner y ya nos ha aparecido nuestro cuadro de texto listo para agregar el texto que nosotros queramos. Vamos a agregar que Impress nos permite insertar texto donde queramos. Y hago un clic fuera del cuadro que hemos insertado y ya hemos creado nuestro primer cuadro de texto. Con este cuadro de texto nosotros vamos a poder jugar mucho. Si yo hago un clic sobre el cuadro de texto, se me vuelve a seleccionar indicándome el cuadro de texto que he creado. Hago un clic sobre el borde, que son como unas rayitas, y vemos cómo se me seleccionan unos marcadores en las esquinas y en los laterales. Esto indica que yo también puedo modificar el tamaño de este cuadro de texto. Asimismo puedo modificar el tipo de letra que tengo porque vemos que está muy pequeña. Voy a seleccionar en la barra en las herramientas de texto que tenemos en la parte superior. La primera nos dice el nombre de la fuente. Aquí nosotros podemos escoger un tipo de letra. Hay muchos tipos de letras para escoger. Voy a escoger una que dice Arial Black. Y vemos cómo nos ha cambiado el tipo de letra. Sigue estando muy pequeño. Vamos a aumentar el tamaño. La siguiente pestaña lo que me indica es el tamaño de la fuente. Si yo selecciono ahí, me da varios números que son el tamaño de cada una de las fuentes. Selecciono el número 24 y vemos cómo ya ha cambiado a un tamaño más grande. De esta forma también podemos seleccionar el color de estas letras. Si yo me voy aquí donde tiene una A con una rayita, me dice que es el color de la fuente. Si toco ahí, me va a desplegar un menú con diferentes colores y yo puedo escoger el color que yo quiera para mi texto. En este caso voy a escoger un color azul. Hacemos clic fuera del cuadro de texto y vemos cómo ya hemos modificado el cuadro de texto. Podemos también utilizar herramientas para posicionarlo. Por ejemplo, si yo quisiera que este texto me apareciera centrado en mi cuadro de texto, dentro del cuadro, simplemente selecciono este cuadro y me voy a darle un clic derecho y vamos a ver algunas de las propiedades que tenemos. Por ejemplo, si yo me voy a posición y tamaño, puedo ubicar este cuadro de texto en el lugar que yo quiera. Por ejemplo, le doy aquí que quiero una posición 10 y una posición 7, por ejemplo. Le doy a aceptar y vemos cómo ya me ha cambiado de posición el cuadro de texto. De esta forma lo podemos ubicar en el lugar que nosotros queramos. Si yo selecciono este texto, vemos que aquí me aparecen herramientas que puedo utilizar para el texto y hay una que me dice centrado. Puedo ubicarlo a la izquierda o muy bien a la derecha
o distribuirlo en todo el cuadro. Para este caso voy a utilizar centrado y vemos cómo se me ha centrado el texto dentro de mi cuadro. Otra cosa que podemos hacer teniéndolo seleccionado, si nos colocamos sobre los bordes, nos aparecerán 4 flechitas, que nos indica que podemos mover nuestro cuadro de texto a donde nosotros querramos. ¿Qué más podemos hacer con estos cuadros de texto? Podemos darle formato al mismo cuadro de texto. Si nosotros seleccionamos nuestro cuadro de texto haciendo un clic, cuando nos salen estas rayitas hacemos un clic en el borde, podemos cambiarle el color de fondo. Por ejemplo, escoger un color rojo, un rojo claro, y ya hemos cambiado el color de nuestro cuadro de texto. De la misma forma, podemos darle más formatos. Si hacemos un clic con el botón derecho sobre el cuadro de texto, nos desplegará un menú con algunas de las opciones que podemos utilizar para nuestro cuadro de texto. Por ejemplo, la primera que nos dice línea, podemos darle una línea alrededor a nuestro cuadro de texto. En este caso aparece un invisible, pero podemos escoger una continua, cambiarle un poco el color, vamos a ponerle un color verde claro para que se distinga, y darle una anchura, por ejemplo, de 0,10. Si yo le doy a aceptar, hago un clic fuera, podemos observar cómo ya me le ha dado un color al marco de nuestro cuadro de texto. De la misma forma podemos seguir utilizando todas estas herramientas. Si nos vamos a área, es otra forma en que nosotros podemos cambiar el color del fondo de nuestro cuadro de texto. También nos presenta opciones como sombra. Podemos elegir usar una sombra. Escogemos un color, el color que queramos, un gris claro. Y el tipo, si lo queremos que sea la sombra, que es esta que nos aparece aquí, así nos aparecerá en nuestro cuadro de texto. Podemos darle, si queremos que sea, por ejemplo, transparente, un 60%. Y ya la tenemos. También podemos hacer que este cuadro de texto, si no lo queremos que sea tan encendido, darle una opción de transparencia. Seleccionamos transparencia, 50%. Y así podemos seguir modificando y jugando con nuestros cuadros de texto hasta dejarlos de la forma en que nosotros lo deseamos. Le damos a aceptar. Y vemos cómo hemos modificado las propiedades de nuestro cuadro de texto. También podemos agregarle efectos a este texto de la misma forma, seleccionando nuestro cuadro, haciendo un clic derecho, y nos vamos a la opción de texto. Aquí podemos cambiar el tipo de texto, dónde lo queremos ubicar, si en el centro, si lo queremos ajustar a nuestro cuadro de texto, y darles algunas animaciones. En este caso no tiene efecto, pero podemos escoger algunas como que se esté moviendo, como que sea intermitente. Por ejemplo, este intermitente, le damos a aceptar y vemos cómo nuestro texto ya aparece de una forma intermitente. Pero bueno, vamos a deshacer este cambio porque no nos interesa ahora de que el texto esté así y nos va a marear un poco. Una manera de deshacer la última cosa que hemos hecho, si no nos gusta, es simplemente presionando la tecla Control más Z y vemos cómo deshace el último cambio que nosotros hemos realizado en nuestra presentación. Con esto hemos aprendido hoy a trabajar con lo que son cuadros de texto. Hemos aprendido a insertar cuadros de texto y posicionarlos en la diapositiva, y también hemos aprendido a darle formatos de texto como eran los bordes, los rellenos, algunos efectos, y de la misma forma podemos ir modificándolos hasta que los tengamos de la manera que a nosotros nos guste. Muchísimas gracias.